Desde que el Consejo Nacional de Cine apoya el desarrollo del cine nacional, se escuchan nuevos nombres de talentosos directores y productores que perfilan un enorme futuro. Entre ellos destacamos a Diego Ortuño y Alfredo León, quienes están a punto de estrenar a nivel nacional su película Mono con gallinas, que trata de un joven que enfrenta la guerra de 1941. El largometraje se estrenará el próximo 6 de septiembre en todas las salas de cine del país. La carrera militar es motivo de honor y de mucho orgullo. Nunca se olviden de que ustedes están aquí para servir a su patria. Esta es una de las escenas más cautivantes de Mono con gallinas, un film escrito y dirigido por el ecuatoriano Alfredo León y que narra la historia de Jorge León Chávez, un joven que inesperadamente se encontró en el medio de la selva como un inexperto soldado durante la guerra entre Perú y Ecuador en 1941. Mono con gallinas nace de una historia muy personal, muy cercana a mí. Es una historia familiar en la cual un tío abuelo mío, digamos, él vivió cuando tenía 18 años, vivió la experiencia de ser combatiente y estar involucrado en este conflicto territorial con el Perú. Y lo que él vivió de alguna manera fue una experiencia muy particular, muy difícil, a una edad muy corta. Diego Ortuño, productor de este film, nos explica por qué lo titularon Mono con gallinas. El nombre de Mono con gallinas hace referencia a los términos que utilizaban en esa época los ecuatorianos y los peruanos para referirse a sus enemigos, ¿no? Los peruanos llamaban a los ecuatorianos monos y los ecuatorianos a los peruanos gallinas. En esta apasionante historia, Mono fue el tío de Alfredo, quien llegó al campo de batalla con una idea más romántica de lo que era ser soldado, sin saber a qué se enfrentaba, sin conocer quiénes eran sus enemigos, los peruanos o gallinas, y el por qué el conflicto armado entre ambas naciones. Porque él se metía con una idea más romántica del ejército, ¿no? Con esta nota de la elegancia del uniforme y del prestigio de ser oficial del ejército, y esa nota, y en el fondo llega a ser un simple soldado más en el medio de la selva, ¿no? y ahí es como que recibe su primera bofetada de realidad. Mono con gallinas es la primera película de estos dos jóvenes, quienes a sus 27 años, en el 2007, iniciaron con este sueño cinematográfico por el cual estaban dispuestos a entregarlo todo. Empezamos en el 2007 y recién pudimos filmar la película en el año 2010, entonces fueron 2 años de estar consiguiendo el dinero para poder producir la película. Al ser una película de época, ambientada casi en su totalidad en la selva ecuatoriana, presentó varias dificultades para el rodaje, lo que elevó los costos de realización hasta necesitar un presupuesto ambicioso que bordeaba los $500.000. Con viva emoción, Alfredo nos cuenta, sin embargo, lo duro y el reto que significó rodar en medio de la selva. Es un ambiente hostil, hay animales, el clima te cambia cada rato, llueve cuando menos te lo esperas, cosas que son súper complicadas para una producción cinematográfica. Pero yo creo que, sin embargo, fue muy llevadero y funcionó muy bien, gracias al apoyo de todo el equipo que formó parte de la producción. Fue entonces que el Consejo Nacional de Cine y sus fondos concursables se convirtieron en el puntal fundamental de este film, que desde la escritura del guión ganó todos los recursos públicos al que podía ser acreedor. En el año 2007 recibimos los fondos para lo que es desarrollo del proyecto, que es la etapa en la que tenemos que terminar un guión y tener un proyecto que sea realizable. Luego, en el año 2008, recibimos los fondos para producción del proyecto. La producción del proyecto implica principalmente el rodaje. En el año 2012 recibimos fondos para postproducción. Mono con gallinas es una demostración que cuando un producto es de calidad no solo puede acceder a los fondos concursables, sino también a la coproducción extranjera, afirma Juan Martín Cueva, actual director del Consejo Nacional de Cine. Yo creo que el proyecto Mono con gallinas, por ejemplo, es bien interesante porque ha tenido un proceso para entrar a coproducción. Al principio les parecía que era un poco por la temática y todo esto natural que la coproducción se haga con Perú. Finalmente no lo consiguieron, pero consiguieron la coproducción argentina. Ese tipo de experiencia, de ese tipo de puentes, antes casi no se daban en la cinematografía ecuatoriana. Durante el 2012, 42 óperas primas como esta alcanzaron los fondos concursables del Consejo Nacional de Cine, con un monto que llegó a los $700.000.
Para Diego y Alfredo, una vez que lograron obtener los fondos, la responsabilidad de hacer una película de calidad fue aún más grande. Conseguir a los actores que estuvieran a la altura de este reto no fue nada fácil. Dar con René Pastor, quien a pesar de ser su primera actuación en cine, logró encarnar con total profesionalismo al personaje principal, tampoco fue fácil. Simplemente fue muy natural y es muy buena la actuación de él en la película porque es quien de alguna manera te va guiando a través de sus emociones, de sus sentimientos, de las cosas que le están pasando a lo largo de la historia. Con el apoyo del Consejo Nacional de Cine, los directores y productores jóvenes y las óperas prima como esta ya tienen una gran oportunidad de desarrollarse en el país. Creo yo que es muy posible realizar películas actualmente en Ecuador, ¿no? Ya no es algo utópico. Para nosotros ha sido vital ganar esos fondos concursables porque si no se hubiera hecho Mono con Gallinas o nos hubiera tomado el doble del tiempo. O quizás no se vería tan bien, ¿no es cierto? Quizás nos hubiera tocado usar menos equipos o tener menos actores. Esperamos que cuando se estrene Mono con Gallinas el 6 de septiembre, el público también lo premie con su asistencia masiva a las salas de cine.